A las personas que nos acompañan hoy. Y bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisa si se ve. Creo que sí, debería verse. ¿Sí? Bueno, asumiré que sí. Sí se ve, sí Sí se se ve, ve. profesora. Gracias Dora, gracias Elizabeth. Bueno, esta presentación, como bien comentaba Rafa, lleva por título este trabajo de investigación, bienestar psicológico y soporte social percibido en personas LGBTQ+, peruanas, activistas y no activistas. Es una investigación que, bueno, enlaza con el trabajo que vengo realizando a lo largo de toda mi carrera como investigadora y bueno, relacionándolo también con la docencia, definitivamente, porque son temas que me interesan especialmente y se alinea con mis líneas de investigación, con una de mis líneas de investigación principales y prioritarias, que es, bueno, pues ver los procesos de discriminación y violencia que existen hacia personas que tienen una identidad sexual o una orientación de género no normativa. Además, bueno, pues quiero mencionar que esta investigación no la podría haber hecho sola. Aquí están los nombres de las personas que me han acompañado, todas integrantes del grupo de investigación, que me han acompañado para realizar esta investigación, y además también fue posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Ha sido un trabajo que contó con este financiamiento y con el apoyo de la ONG Promsex y de IVOS People Unlimited, IVOS Latinoamérica, dentro del proyecto Adelante con la Diversidad 2, que se va desarrollando en este año. Entonces, para ubicar un poco dónde se encuentra esta investigación que estoy realizando, que estamos realizando, y lo que voy a presentar son los resultados de la parte cualitativa. Bueno, pues dentro de nuestro contexto peruano, ubicar la situación de las personas LGBTIQ+, bueno, lleva a específicamente entender que son personas que sufren por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que sufren unas manifestaciones de violencia y de discriminación, bueno, pues importantes. Aquí estoy presentando algunos de los datos que tenemos más recientes respecto a encuestas o estudios que se han realizado considerando esta situación y prestando especial atención también a cómo se sucedió en tiempos de pandemia, en la que, bueno, pues pudimos comprobar efectivamente cómo desde el Estado se ejecutaron algunas medidas que promovieron y que aumentaron aún más estas situaciones de violencia y discriminación. Existen una serie de barreras a todos los niveles para la población LGBTIQ+, dentro de nuestro país, dentro de nuestro contexto. Entre ellas, bueno, pues se encuentra la falta de acceso a una salud integral adecuada. Por último, concluir que el Estado peruano no garantiza hasta este momento los derechos de las personas LGBTIQ+, y bueno, pues ayer, sin ir más lejos, asistimos a un acto histórico que fue la pedida de disculpas públicas por parte del Estado peruano a Azul Rojas Marín, una mujer trans, por tortura. Entonces, el Estado peruano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ayer fue el acto público en el que, bueno, pues diversos ministerios, la Fiscalía del Estado y otros representantes de alto nivel del Estado peruano pidieron públicamente disculpas a Azul por los hechos que sucedieron en 2008 y por haber archivado su caso en primera instancia. Entonces, estamos en una situación en la que, bueno, pues sí, son personas que se encuentran en procesos de discriminación y en situaciones de vulnerabilidad. Para empezar esta investigación, consideramos pertinente, dado que hay poco aporte bueno, pues desde diferentes ámbitos a lo que es la situación de las personas LGBTIQ+ en nuestro contexto, consideramos importante abordar dos variables centrales: el bienestar psicológico y el soporte social, que eran o que son algunas variables que ya venimos trabajando dentro del grupo de investigación y que, bueno, nos están dando resultados interesantes cuando las hemos visto aplicadas con diferentes grupos dentro de este acrónimo que estoy mencionando. El bienestar psicológico, bueno, creo que la mayoría de personas, que todas las personas que hay aquí son psicólogas, entonces no me voy a detener mucho en esto, pues se entiende como el desarrollo de las capacidades que permiten crear las condiciones óptimas para un crecimiento integral de la persona, y nosotros tomamos el modelo de la teoría de Riff, que considera estas dimensiones que tenemos aquí en la pantalla, y luego también adoptamos el soporte social percibido, que es un elemento esencial en la interacción de las personas, que es la base para afrontar situaciones que afectan a su desarrollo, desempeño y su realización,
y que tiene 3 funciones muy importantes y esenciales de soporte emocional, de soporte material o instrumental y de soporte informacional. Vamos a ver, en el caso de las personas LGBTIQ+, que participaron en la investigación, cómo se comportan estas 2 variables. Para ello, realizamos una investigación cualitativa de carácter exploratorio porque ha sido el primer acercamiento que se produce desde nuestra disciplina hacia el tema y en este contexto peruano, en esta población específica. Utilizamos un diseño de historias de vida porque nos permitió el análisis mucho más detallado de los factores individuales y colectivos que estaban afectando a estos grupos sociales y nos ayudó también a reconstruir los relatos a partir del contexto y sobre un aspecto concreto de su vida, que es ser activistas o no activistas LGBTIQ+. Y además, para ello se realizaron entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas que estuvieron o que consideraron las diferentes dimensiones de las 2 variables que ya he mencionado previamente. Los objetivos que nos planteamos para esta, primera parte de la investigación, fue explorar el rol del soporte social percibido y el bienestar psicológico en personas LGBTQ+. Luego mencionaré por qué la I no aparece dentro de nuestra investigación, articuladas y no, perteneciente a las 5 macrorregiones del Perú propuestas por el Pleno del Tribunal Constitucional. Y también queríamos identificar convergencia y divergencia entre personas activistas y no activistas respecto a todas las características sociodemográficas que habíamos recogido e identificar las implicancias de este proceso y los recursos de afrontamiento que se activan en estas personas debido a este proceso, valga la redundancia, que se va dando. Voy a presentar muy brevemente porque tenemos poco tiempo y hay muchos resultados que conversar. Algunos de los datos que recogimos, pues en total fueron 56 participantes de un total de 107 personas inscritas que convocamos. Nos golpeó bastante porque al ser una investigación que tenía un financiamiento acotado en el tiempo, entonces nos golpeó bastante la tercera ola de COVID en el Perú. Y definitivamente hubo bastantes de las entrevistas que no se pudieron concretar en su momento, o bien porque integrantes del grupo estaban con COVID, o bien porque participantes, personas que se habían inscrito, estaban con COVID o en procesos de duelo por fallecimientos de personas cercanas por el COVID. No obstante, considero que tuvimos un número importante de participantes para tratarse de una investigación cualitativa y aquí, como decía, presento solo algunas de las características principales respecto a los datos sociodemográficos que recogimos, como la edad. La mayoría se encontraba entre los 25 y los 35 años. La mayoría también se identificaban como hombres gays, seguido de mujeres lesbianas, bisexuales y luego personas no binarias, trans, pansexuales, ya dentro del espectro de la orientación sexual y la identidad de género. Y en cuanto a si pertenecían actualmente a alguna organización o colectiva LGBTIQ+, pues teníamos que un 74% no pertenecía. Es importante también mencionar que el proyecto fue aprobado, fue enviado para evaluación al Comité de Ética de la Investigación para Ciencias Sociales, Humanas y Artes de nuestra universidad y pues obtuvo el dictamen favorable que se menciona aquí, por lo que una vez que se tuvo pues este dictamen fue que se procedió a realizar todo el trabajo de campo, algo que no voy a comentar ahora, pero si luego hay alguna consulta puedo resolverla con gusto. Pasamos ya pues a ver la parte central de la investigación que está relacionada con los resultados y la discusión que obtuvimos dentro de esta investigación. Dentro de la dimensión del bienestar psicológico, he colocado todas las referencias con las que han dialogado nuestros resultados en la primera lámina, porque si no luego se veía muy mal dentro de la presentación. Pues dentro de la categoría de bienestar psicológico obtuvimos una serie de temas, una serie de subcategorías que están relacionadas efectivamente con las subdimensiones del bienestar psicológico y dentro de ellas, pues se resaltan algunas de los temas o categorías más importantes que pudimos obtener a partir del análisis de la información. Entonces sí es importante mencionar que está siendo un trabajo retador, un trabajo movilizante para la mayor parte de las personas también que estamos involucradas dentro del proceso de investigación de este proyecto,
pero también muy satisfactorio en el sentido, bueno, pues de la mayoría de las personas que formamos parte del equipo de investigación nos identificamos como personas LGBTIQ+, entonces ha sido importante para nosotros también poder abordar ese proceso a lo largo de la historia y de las entrevistas que hemos podido ir desarrollando con nuestros participantes. Respecto al bienestar psicológico, resulta interesante ver cómo las personas que participaron de la entrevista lo relacionan mucho con la salud mental. O sea, fue una palabra que la mayor parte de personas entrevistadas mencionó y lo vinculaban como un acompañamiento psicológico, con contar con recursos internos y externos que permitan a la persona, bueno, pues desempeñarse dentro de su medio y como la ausencia de violencia. Aquí quiero detenerme un poco porque no voy a presentar los resultados que obtuvimos en esa dimensión de violencia que finalmente tuvimos que articular dentro de la investigación, porque no era, como ya se ha podido comprobar, uno de nuestros objetivos el ver o el abordar si es que existía violencia dentro de estas personas, pero lamentablemente, y no para nuestra sorpresa, porque en realidad creo que no nos sorprendió, el 100% de nuestros participantes manifestaron haber sufrido violencia en algún momento de su vida. Entonces, sí que ha sido algo que ha estado muy presente a lo largo de todo el discurso y de todo lo que nos han comunicado las personas que participaron y que finalmente, bueno, nos llevó a generar una nueva categoría que después al final explicaré muy brevemente, señalando también la línea que ha tomado ahora la investigación o en qué fase estamos ahora, pero sí quería, bueno, pues mencionar que va a aparecer varias veces porque fue algo transversal a lo largo de todo su discurso. Entonces, dentro del bienestar psicológico podemos ver que esta identificación de estas características que presenta para las personas entrevistadas el bienestar psicológico, pues se enlazan o se entroncan mucho más con una perspectiva eudaimónica vinculada con este proceso de autorrealización. También hablaron o mencionaron en la entrevista el hecho de que al bienestar psicológico aportaba el tener una estabilidad económica. Sabemos, bueno, pues que las personas LGBTIQ+ están en situación de vulnerabilidad, no solo respecto a la violencia, no solo respecto al acceso a la salud integral, sino también, bueno, pues en la inestabilidad económica que suelen tener porque, bueno, pues en muchos casos son abandonadas por sus familiares o no pueden acceder en las mismas condiciones a determinados puestos de trabajo. Existe esta amplia manifestación de discriminación y lo relacionaron mucho con tener esta estabilidad económica, también con la valoración de su contexto y del funcionamiento dentro de ella en términos de su salud mental. Fue algo que también bueno, relataron a lo largo de la entrevista y que hizo que se generara también esa categoría y lo relacionaron con un desarrollo de potencial, con el poder tener esa posibilidad o esas capacidades de, bueno, pues, tener una serie de habilidades que nos ayuden o que las ayuden a bueno, mantener y tener ese bienestar psicológico. Cuando se les preguntó sobre la influencia que tenía o si consideraban que había tenido alguna influencia su identidad de género o su orientación sexual en la forma en la que se ve este bienestar psicológico, también el 100% de nuestros participantes mencionaron que sí, que el leerse, el verse, el expresarse, el manifestarse, el sentirse, el exponerse como una persona LGBTIQ+ dentro de nuestro contexto, bueno, pues definitivamente afecta a su bienestar psicológico y que les aporta una serie de fortalezas relacionadas con aspectos como la resiliencia, la madurez, la reflexividad y el liderazgo. Y por otra parte, también identificaron una suerte de debilidades como el pesimismo, el conformismo, lo que denominaban flojera, que lo podemos relacionar también con estos sentimientos más de tristeza, con una poca gestión de emociones y como comentaba, con esta tristeza o con este poco interés por desarrollar ciertas cosas, porque, como ellas mismas comentaban, bueno, pues finalmente se van a encontrar con una serie de barreras que directamente van a afectar a su bienestar psicológico. En cuanto a la dimensión de autoaceptación, hicieron un recorrido, porque ya mencioné que bueno, nos basamos dentro de una metodología de historias de vida, entonces hicieron un recorrido sobre cómo había sido el proceso de autoaceptación a lo largo de su vida
y lo vinculaban con aspectos como el rencor, el dolor o la frustración, el orgullo, el empoderamiento y la satisfacción también para un grupo de personas. En este caso, se hacía la diferencia entre personas que no estaban articuladas versus las que sí estaban articuladas, porque las que se encontraban articuladas encuentran este empoderamiento, esta satisfacción, este orgullo dentro de algo que les permite autoaceptarse y que les permite compartir con otras personas que están sintiendo y viviendo lo mismo que ella. Y bueno, pues finalmente se genera este sentido de comunidad que hace que el proceso de autoaceptación sea más favorable. También mencionaron la muerte, o sea, lo hemos presentado en negrita y lo resaltamos porque es la muerte física o simbólica de personas significativas. En este caso, como mencionaba, nos atravesó la pandemia realizando el trabajo de campo y sí lo relacionaban con esta muerte, pero también con la muerte simbólica de personas que finalmente habían dejado de aceptarlas por su orientación sexual o su identidad de género, y eso afectaba en su proceso de autoaceptación. Mencionaron también que la autoaceptación está relacionada, como comentaba antes, con procesos de violencia, con considerarse, ubicarse y verse dentro del feminismo, con la relación que van teniendo con sus cuidadores, con las personas que, bueno, pues que finalmente forman parte de esa red de soporte que vamos a ver más adelante, con el hecho de tener que hacer mudanzas forzadas por tener que salir de un determinado contexto que está siendo hostil para la persona, y la necesidad, volvieron a resaltar de nuevo, de contar con un acompañamiento psicológico para poder abordar y llevar todo este proceso de la mejor forma posible. Entonces también en las diapositivas, se me ha olvidado comentarlo antes, hay algunas de las citas que las podéis ir leyendo. Si me paro yo a leerlas no voy a tener tiempo, entonces las podéis ir leyendo, algunas de las citas que reflejan lo que yo estoy comentando y que fueron, bueno, pues los discursos directos de las personas participantes. Entonces concluimos que este contexto hostil y revictimizante en el que se encuentran las personas que participaron en nuestra investigación las lleva, y lo vemos relacionado con lo anterior, a esta situación de miedo y de desesperanza que afecta definitivamente en su proceso de autoaceptación. También encontramos que hay un mayor estigma para las personas trans y las personas no binarias, o sea, porque salen todavía muchísimo más de lo normativo, se leen mucho más fuera de lo aceptado social y culturalmente. Entonces, bueno, pues tenemos esta mayor sensación, que no era solo referido por las personas trans y no binarias de la investigación, sino que también el resto de personas que no pertenecían a estos colectivos mencionaban que eran las mayormente vulneradas o las sobre las que existía un mayor estigma. Consideran, bueno, pues que lo que mencionaba antes, una etapa llena de violencia que genera rencor, dolor, pero también ese empoderamiento. Tenemos como esta dos miradas y una mejora de la salud mental cuando el proceso de autoaceptación se va dando de la mejor forma posible, y un proceso también de autoevaluación de los aspectos positivos y negativos que conlleva, bueno, pues el identificarse como una persona LGBTQ+, dentro de nuestro contexto en el ámbito del activismo o no. Respecto a la dimensión de autonomía, bueno, pues lo identificaron con aspectos como valerse por sí mismo, sí misma, sí misma, con el proceso de adaptación que tienen que tener a circunstancias que en la mayoría de las ocasiones pues suelen ser bastante hostiles, y a una necesidad o a una necesidad de tomar las propias decisiones a mayor o menor costo, pero era algo que las personas reconocían como importante, como esencial, que les lleva, bueno, pues finalmente a comportarse de esta forma y a buscar su autonomía, perdón, de esta manera. Cuando se les preguntó dentro de esta categoría de autonomía el impacto del contexto peruano en su propia autonomía, bueno, pues definitivamente todas las personas que entrevistaron reconocieron que el Perú es una sociedad homo-lesbo-bitransfóbica, en la que existe, como mencionaba al inicio en la introducción, bueno, pues una violencia, una discriminación, un estigma de determinados procesos muy marcados hacia estas personas, y que además hemos encontrado que eso se da a nivel multirregional. Como mencioné, hemos tenido participantes de todo el Perú, de las 5 macrorregiones, y efectivamente era algo que se veía sostenido a lo largo del tiempo en les participantes de las diferentes regiones. O sea, podemos considerar que el territorio peruano tiene un impacto definitivamente en la autonomía o en el proceso de autonomía de las personas LGBTIQ+.
En cuanto al dominio del entorno, bueno, pues hablaron también de una suerte de dependencia, de poco control y de dificultades en su proceso de desarrollo. Mencionaban en sus discursos, bueno, pues que no lo tienen o que no la tienen tan fácil como las personas cis hetero, que definitivamente en muchos casos las cosas les vienen dadas, sino que van encontrándose con estos procesos dentro de su contexto que hacen que no lo puedan tener tan controlado y que tengan que realizar mayores esfuerzos, lo que al final les va a afectar en otras áreas de su vida para poder adaptarse a estas situaciones y lograr un adecuado dominio del entorno. Respecto al propósito con la vida, bueno, pues lo vincularon mucho con las metas personales que van teniendo, con el activismo, sobre todo aquí se vio claramente, bueno, pues como vemos en esta cita, por ejemplo, el proceso de activismo cuán importante es, a pesar de que también dentro del activismo, algo que no voy a compartir hoy tampoco porque no nos daría tiempo, dentro del activismo se han identificado manifestaciones de violencia también y muchas de las personas participantes han dejado de ser activistas precisamente por esto. Sí, en algunos casos y en las personas que son activistas sostenidas en el tiempo, esto proporciona ese sentido de comunidad, ese apoyo, ese soporte que veremos también más adelante para finalmente, bueno, pues encontrar y controlar de alguna manera todas estas dimensiones que conforman el bienestar psicológico y que la hacen, bueno, pues sentirse mejor, más tranquila y con un mayor, en este caso hablando del propósito con la vida. Mencionaron también una necesidad de acción y algunas de ellas, bueno, pues nos hablaron del hecho de buscar maneras de deslindarse de la sociedad peruana, justo por lo que mencionaba antes también de estas características que presentamos como sociedad. En algunos casos también se planteaban muy seriamente o conocían a otras personas que habían tenido que salir del país como una solución, bueno, pues para poder alcanzar este propósito con la vida, este bienestar psicológico que finalmente, bueno, pues les puede hacer estar mejor y de una forma mucho más integrada consigo misma. En algunos casos también nos hablaron de, bueno, del cambio corporal. Ahí sí tenemos como discurso ambivalente respecto a diferentes personas, porque bueno, algunas de ellas sí querían tener este cambio corporal como un propósito en su vida, como algo alcanzable y como algo que finalmente iba a formar parte de su proceso de construcción de su identidad, en esta ocasión como una persona trans, pero otras se situaban en el ámbito de no ver esta necesidad de realizar estos cambios, porque, bueno, sobre todo en las personas no binarias o en personas trans que no quieren pasar por este tipo de intervenciones, pues no lo veían tan importante. Entonces, ahí vamos viendo cómo hay determinados aspectos que dentro del propio colectivo LGBTIQ+, bueno, pues se van viendo desde dos miradas contrapuestas pero complementarias, diría yo también. Y finalmente, pues el hecho de que el propósito con la vida se relaciona mucho con la visibilidad y el autorreconocimiento. Yo suelo decir siempre, porque bueno, trabajo estos temas desde hace mucho tiempo, es lo que finalmente me motiva y me lleva a hacer lo que no se nombra no existe. Entonces, en este sentido, muchas de las personas que entrevistamos coincidían con esta frase de lo que no se nombra no existe y esa necesidad de lo que no se nombra no puede tener un bienestar psicológico, no puede tener un propósito con la vida. Entonces sí mencionaron esa necesidad de ser visible y de tener un autorreconocimiento y un reconocimiento a nivel social para poder desempeñarse adecuadamente. Respecto precisamente también a este crecimiento personal, hablaron en los cambios que se dan en el crecimiento personal desde que se reconocen como personas LGBTQ+, porque efectivamente para todas ellas ha sido un proceso de duda, un proceso de cuestionamiento, un proceso de plantearse en qué momento es adecuado o no es adecuado salir del closet y ver todos estos aspectos. Entonces, sí que han visto una serie de cambios respecto a su desarrollo y a su crecimiento personal vinculados con procesos de individualidad, de sentirse finalmente personas bueno, pues mucho más libres en ese sentido, verlo como cambios favorables frente a las dificultades, porque las ayuda a hacerse más fuertes para poder enfrentar estas vicisitudes. Otras nos mencionaron, bien, y suele ser algo habitual, la opresión, el cómo cuando te visibilizas y cuando te nombras y te identificas como persona LGBTQ+, pues por algunos colectivos y algunos grupos dentro de su propio contexto pueden recibir
mayores niveles de opresión, de violencia, que también fue mencionado, y la necesidad de tener un proceso de normalización, de que se vea como algo habitual, de que se vea como algo que forma parte de nuestra cotidianidad y que son personas, bueno, pues con los mismos derechos, con las mismas necesidades y con las mismas consideraciones que el resto. Relacionaron mucho el bienestar en este autorreconocimiento, justo lo que comentaba anteriormente, y de nuevo volvió a salir el tema de la salud mental, la contención emocional y el soporte social tan importantes a la hora de, bueno, ver este crecimiento personal en su identificación y reconocimiento como persona LGBTQ+. Esto nos da insumos también, bueno, pues para poder generar o hacer recomendaciones de políticas públicas, bueno, de diferentes protocolos que con la sentencia que comentaba ayer, pues se van a tener que implementar en el Estado peruano para poder, bueno, pues finalmente meter esta parte del acompañamiento psicológico y del bienestar psicológico de estas personas como algo esencial dentro de su, bueno, pues su desempeño dentro de la sociedad y con ellas mismas. Respecto al ámbito de las relaciones positivas, mencionaron la influencia de la identidad de género o la orientación sexual en las relaciones. Algunas personas nos hablaban de respeto, de la necesidad que hay de identificar este respeto, que había pocas personas o grupos pequeños, se sentían estos espacios seguros que se llama dentro de la comunidad LGBTIQ+, que los mencionamos aquí debajo. O sea, entonces cómo esto se va reduciendo porque en esos espacios seguros lógicamente te sientes más seguro, más segura. Entonces es importante también considerarlo, que las ha fortalecido, que son vitales para ellas, pero luego tenemos también esta doble mirada que mencionaba antes, de por otra parte no tener aceptación, de tener una suerte de quiebres y de una dependencia que se va generando, bueno, en algunos casos de personas que pertenecen a la colectiva o en otros casos de personas que quizá en algún determinado momento pues han podido tener un vínculo positivo contigo que te genera un reforzamiento que hace que, bueno, pues esa relación quizás sea percibida de una forma no tan segura. Cuando se habla de estas relaciones positivas con otras personas de la comunidad LGBTQ+, dicen que hay un mayor respaldo que por parte de las personas cisgénero heterosexuales, que son un espacio más seguro, como comentaba, pero también, sobre todo para las personas que ya no son activistas, que han sido contextos problemáticos que le han llevado también, bueno, o donde se han manifestado procesos de discriminación y de violencia. Entonces, entramos a jugar ahí con la dinámica de los estereotipos que podemos ver también dentro de las personas LGBTIQ+, porque finalmente son los modelos con los que contamos. Tenemos un modelo binario, un modelo de ver la sociedad y la orientación sexual y la identidad de género desde esa mirada. Entonces, no ahora se están generando modelos alternativos, pero sí definitivamente estos estereotipos todavía están presentes. Así nos hablan de la necesidad de un reajuste en las relaciones interpersonales para que sean auténticas, den satisfacción y den bienestar, la importancia de las redes de apoyo también en este bienestar y los cánones de cómo verse y actuar dentro de esta identificación como persona LGBTQ+, en el ámbito tanto interpersonal como intrapersonal. La siguiente variable, que es más cortita y que es el soporte social percibido que habíamos considerado dentro de la investigación, bueno, pues este soporte social consideran o se considera desde esa mirada que es muy importante, lo definen las personas entrevistadas como un espacio seguro y de confianza, que da una red de ayuda incondicional y que te otorga una libertad para expresarte y ser escuchado, escuchada por otras personas dentro de, bueno, dentro de tu contexto personal. Lo han relacionado mucho con el crecimiento personal, identificado, bueno, ya sabemos como esta necesidad humana básica, que supone un factor protector para la salud mental, y a pesar de que han resaltado mucho más el soporte emocional dentro del soporte social, también, como comentaba antes, en las dimensiones de bienestar psicológico, con el soporte instrumental y con el soporte informacional. Entonces vemos como no solo es tener este vínculo a nivel emocional, sino que también hay otras necesidades que deben ser cubiertas a este nivel para poder hablar de un soporte social percibido adecuado dentro de las personas que participaron en nuestra investigación. Respecto a si su identidad de género
u orientación sexual influyó en la percepción de este soporte social percibido, bueno, pues efectivamente sí, o sea, sobre todo hacen el quiebre muchas de las personas participantes en el momento de antes de identificarme o salir del closet y después de. Entonces, ha habido muchos cambios, de hecho, tenemos data, no me daba tiempo al inicio de presentarlo todo, pero hay data dentro del contexto peruano, no solo que nosotros estamos generando, que nos habla de que, bueno, pues por ejemplo, las familias que deberían ser esta fuente de soporte social primario, pues en muchos casos para las personas LGBTIQ+, cuando salen del closet, cuando se identifican públicamente como personas LGBTIQ+, lo que hacen es lo contrario, las rechazan, las violentan. Hemos tenido casos en el Perú en el que incluso, bueno, pues ha habido asesinatos por parte de padres que han matado a sus hijos por decir que era homosexual y que él prefería tener un hijo muerto a tener un hijo homosexual, y no fue hace tantos años. Entonces, tenemos dentro de ese proceso cómo se sienten culpables a la hora de, bueno, cómo se las culpabiliza por ser personas LGBTIQ+, con una falta de empatía para dar este soporte, con esa pérdida que mencionaba del soporte social que genera un distanciamiento. Y dentro del ámbito del bienestar lo han vinculado mucho, que sea una de las áreas que también hemos sacado después, con el suicidio. Relaciones, a tener Hola. una mayor confianza, una apertura y una búsqueda de información. No sé si era para mí. Un momento sé que se congeló, Noelia, disculpa, pero bueno, ya seguimos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ¿Pero sí, ya sí, sí? profesora. Sí, ya todo bien, sí, por eso digamos. Ah, Sí, todo bien. Bueno. perfecto, gracias. Lo siguiente que vimos dentro del soporte social, bueno, pues ha sido vinculado con los integrantes de la red de apoyo, las personas que participaron de nuestra investigación, hablan dentro de la comunidad LGBTIQ+, hablamos mucho de la familia elegida. Por esto que mencionaba antes, de que muchas veces las familias son la principal fuente de violencia, las amistades suelen ser esa familia elegida que finalmente te da apoyo emocional y económico, entonces se configuran como una red muy importante de soporte social y siempre suele salir a lo largo de las investigaciones que venimos realizando en el grupo de investigación el papel importante de la madre y las hermanas para dar apoyo informacional y emocional, y en este caso suelen ser mujeres, lo cual, bueno, pues nos puede dar para reflexionar. De hecho, en el grupo ya hemos reflexionado bastante sobre todos estos resultados, qué implicaciones puede tener esto, también la relevancia del soporte LGBTIQ+, que da una mejor comprensión y soporte y que se configura como una nueva red frente a la pérdida de soporte que se puede haber dado en otro ámbito. Y respecto a las expectativas de soporte, bueno, pues nos hablan de acciones de ayuda de defensa frente a ataques violentos que a las personas que formaban parte de nuestra muestra pues le hubiese gustado tener por parte de esos grupos cercanos que supuestamente deberían ser quienes nos protejan y nos den ese soporte que favorezca nuestro bienestar a lo largo de nuestro desempeño, de nuestra identificación y de nuestro desarrollo integral. Sí mencionaron también, como comentaba, porque la investigación se ha hecho en contexto de pandemia, la importancia de la presencialidad y el contacto físico, porque nos mencionaban, bueno, pues lo importante que es tener un abrazo, compartir y tener una conversación en la que puedas ver a la otra persona y dirigirte a ella desde una forma mucho más cercana. Ya, bueno, antes de las conclusiones, otras categorías relevantes que surgieron de la investigación y bueno, ya sabemos que la investigación cualitativa se va construyendo a lo largo de todo el proceso investigativo y que también hemos analizado y hoy nos han dado la buena noticia de que el informe ya va a ser publicado por Promsex próximamente, el informe ejecutivo que realizamos y va a ser difundido, pues identificamos otras categorías vinculadas directamente con salud mental, con violencia y con activismo, que bueno, hemos desarrollado y que ahora estamos trabajando en diferentes artículos para difusión, papers para difusión de los resultados de la investigación y finalmente pues que contribuyan también a la situación, a mejorar la situación de las personas LGBTQ+ dentro de nuestro contexto. Finalmente, a modo de conclusiones, bueno, pues hemos visto que el bienestar psicológico en esta muestra se encuentra muy ligado a contar con recursos básicos que nos dan estabilidad emocional,
que se identifica el acompañamiento psicológico como un derecho fundamental que debe ser cubierto por el Estado, pero también lo ubican como un privilegio, porque pocas personas pueden acceder, bueno, pues finalmente a un acompañamiento adecuado en este sentido, la importancia que se da a la red de soporte y se resalta a la familia y sobre todo a la familia elegida como algo importante, esencial dentro de este soporte. El activismo individual o de manera articulada también se ha visto en aquellas personas que en este momento son activistas como un impacto positivo en el bienestar y también lo consideramos, bueno, pues importante para ahondar en futuras investigaciones sobre cómo están entendiendo el activismo como un ideal y desde lo cotidiano, porque sí que nos encontramos respuestas que nos hablan de que, bueno, pues precisamente enfrentan ese activismo con, en realidad, ¿qué es ser activista? Yo soy activista desde mi propio espacio de una determinada forma y no entro dentro de una definición de activismo. Entonces nos quedamos ahí. De hecho, cuando presentamos la investigación a las organizaciones financieras, a quienes financiaron la investigación, nos dijeron que era algo interesante para poder abordar y bueno, lo tenemos en mente. También encontramos un discurso patologizante, biologicista y binario en las instituciones y especialistas de salud mental, que se hace evidente mediante las mal llamadas terapias de conversión y que es urgente una capacitación y sensibilización en este sentido, pues para poder finalmente cubrir los derechos básicos fundamentales, los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el Perú. Pues la mayor parte de las personas entrevistadas, la mayor parte no, el 100% de las personas entrevistadas reporta y reconoce haber sufrido situaciones de violencia de diferentes tipos y por parte de diversos grupos. Es algo que estamos explorando también, que estamos viendo en los resultados y se resalta esa necesidad de aportes estatales para visibilizar, nombrar y aprobar políticas públicas que protejan a las personas LGBTQ+ de la violencia sistemática y estructural de la que son objeto. Y bueno, pues respecto a algunas limitaciones, el contexto de pandemia, como mencionaba antes, bueno, pues nos afectó bastante en ese sentido, sobre todo también por el tiempo acotado, al ser una investigación que contaba con un financiamiento y que había que presentar unos resultados, y el hecho de que no hay investigaciones previas al nivel en el que nosotros hacemos investigación científica, que, bueno, pues que nos apoyaran para analizar la información y, como mencionaba antes, el hecho de que la I no aparezca en nuestros resultados es porque intentamos acceder a personas intersexuales, contactamos y tuvimos reuniones con organizaciones de personas intersexuales, pero definitivamente, bueno, pues no logramos la estrategia para que pudieran participar y consideramos que es importante también por la situación de vulnerabilidad y violencia que tienen estas personas dentro de nuestro contexto. Muchas gracias. Creo que he tomado los 5 minutos que tenía como de más para poder hablar y bueno, quedo atenta a comentarios, sugerencias, apreciaciones al respecto. Voy a dejar de compartir para poder ver. Muchas gracias, Noelia. Perdón, un momento. Sí, es que así se me escucha mejor. Muchas Sí. gracias, Noelia. Efectivamente, buena parte de lo que yo recojo con tu exposición y de lo que también recojo en exposiciones con poblaciones y con muestras similares es que muchas de estos chicos, chicas, en fin, no son tan chicos a veces, ¿no es cierto? Miembros de la comunidad LGTBQI sufren mucho, ¿no? Y también es mi parecer, o es lo que me ha parecido por lo menos leer en algunos de tus resultados, a pesar de que te estás concentrando en variables positivas, por lo menos positivas entre comillas, ¿no es cierto? Yo tengo aquí algunas preguntas que me han ido llegando que quería, bueno, preguntarte o trasladarte, ¿no es cierto? Una de ellas tiene que ver con la autoaceptación, con los resultados que tú has encontrado y con la autoaceptación. ¿Autoaceptación significa salir del closet? Esa es una primera pregunta. No. Y, ok, ya, rápida respuesta, ¿no es cierto? Y salir del closet, digamos, yo sé que no forma parte de lo que tú has presentado exactamente, pero como viene la pregunta, y creo que Sí. da curiosidad, salir del closet, ¿qué significa en términos de lo que tú estás presentando? ¿Dónde está eso? ¿Y se necesita apoyo social, soporte social para salir del closet? ¿Y de dónde tiene que venir? Exacto. ¿O podría venir? Gracias, Rafa, por la pregunta. Sí, me parece interesante también y bueno, para poder difundir también esto que yo he hecho siempre entre comillas, lo de salir del closet, o sea, porque me parece una expresión
Bueno, lo dejo porque si no seguiría aquí hablando todo el tiempo. Para la autoaceptación no es necesario salir del closet. O sea, lo que pasa es que como el reconocerte, o sea, el proceso de identificarte como una persona LGBTIQ+, forma parte del proceso de construcción de tu identidad. O sea, finalmente forma parte de tu identidad tu orientación sexual, tu identidad de género. Entonces, no es necesario salir del closet, pero sí las personas realizan este proceso porque, como veíamos también, pues las dota de cierta autonomía, a pesar de que en muchos casos saben que vienen cargadas de manifestaciones de discriminación y de violencia. Porque el hecho de que públicamente, como este caso que comentaba del señor que asesinó a su hijo porque decía que prefería tener un hijo muerto que tener un hijo gay, claro, entonces entramos ya a cuestionar, ¿no?, el hecho de que las personas LGBTIQ+, bueno, pues finalmente somos personas que existimos dentro del mundo y que debemos tener también, bueno, pues la plena aceptación. Tendríamos como grado, lo que mencionaba también en la presentación, el hecho de la facilidad o la no facilidad o el proceso de salir del closet, cuánto se facilita o no se facilita en función de la categoría a la que pertenezcas. Cuanto más visible sea tu orientación sexual, tu identidad de género, más violencia vas a recibir si decides salir del closet. Esto de salir del closet lo entendemos como el proceso en el que la persona LGBTIQ+, bueno, pues finalmente dice ante sus grupos, que puede ser un grupo pequeño o pueden ser todos los grupos, porque todas las personas interaccionamos con diferentes grupos, pueden ser todos los grupos con los que yo me relaciono. Entonces yo voy contando que soy una persona, por ejemplo, en mi caso, yo soy una mujer bisexual, entonces yo voy contando que soy una mujer bisexual a determinados grupos y voy saliendo del closet con determinados grupos en los que yo voy midiendo qué tan segura o no me voy a sentir. Es una forma de violencia también, y hace poco lo conversábamos dentro del grupo, es una forma de violencia también el hecho de obligar a alguien a salir del closet. Tú no puedes decirle a una persona, oye, es que tú abiertamente tienes que decir que eres una persona trans, o que eres una persona bisexual, o que eres una persona gay, o que eres una persona lesbiana, sino que es un proceso que forma parte, como comentaba antes, de la construcción de su identidad, pero que está muy sancionado a nivel social. Entonces, en ese sentido es difícil y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ver este proceso. Yo justo ahora estoy asesorando la tesis de Aarón Puesca, su tesis de maestría, y estamos trabajando con el proceso de salir del closet, o sea, el cómo, estamos trabajando con familiares de personas LGBTIQ+, para ver cómo han vivido los familiares el proceso de salir del closet. Ahí voy a uno de los grupos principales. Uno de los primeros grupos con los que se suele salir del closet es la familia. No todas las personas LGBTIQ+ han salido del closet con su familia, sino que van seleccionando, como mencionaba antes, esos grupos en los que tú puedes identificar que es más seguro, estos espacios seguros que mencionaba, que es mejor para ti porque lógicamente se sabe, las cifras están, no nos las estamos inventando, se sabe que puedes ser objeto de violencia, de discriminación y de diferentes procesos. Sí. Ok, muchas gracias, Noé. Tengo aquí otra pregunta que me llegó, que es, digamos, ¿cuál es la principal diferencia entre los activistas y no activistas? ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia desde tu investigación, claro? Desde la investigación hemos encontrado, a pesar de que en algunos de los constructos centrales de las variables no hemos encontrado tanta diferencia, sí hemos visto, o sea, porque parte de las personas no activistas, que eso es algo que tenemos que analizar con más detalle también, y que ahora que estamos en proceso de la fase cuantitativa de la investigación, porque de aquí nos surgieron nuevas interrogantes y decidimos, bueno, pues seguir explorando ya a un nivel cuantitativo los resultados y añadiendo otras pruebas. La principal diferencia que hemos encontrado es en los procesos de soporte social y en algunas dimensiones del bienestar psicológico. Por ejemplo, en el proceso de autoaceptación, que mencionaba cómo las personas que pertenecen o que son activistas identifican dentro del colectivo al que pertenecen personas que comparten con ellas ciertas cosas que, bueno, finalmente es como la terapia grupal. O sea, finalmente te das cuenta de que hay más personas que están como tú y eso hace que tu proceso de autoaceptación, al menos en la muestra con la que hemos trabajado, pues sea mejor o sea más favorable. Algo que en las personas no activistas y que nunca han sido activistas, porque teníamos personas no activistas que habían dejado el activismo por hechos de violencia, por hechos de discriminación, por no identificarse con el tipo de activismo, no se da. También hablan de ese soporte social
que proviene del grupo activista. O sea, cuando el grupo activista te brinda ese soporte, de hecho, en la información que tenemos, la mayoría de personas LGBTIQ+ se encuentran articuladas, nos encontramos articuladas en diferentes grupos porque precisamente ahí encuentras ese espacio seguro que te ayuda con diferentes dimensiones relacionadas con el soporte social y el bienestar psicológico en nuestro caso, en nuestra muestra. Entonces, yo creo que esas serían las principales diferencias que nosotras hemos encontrado sin llegar hasta el análisis fino de ver activistas, no activistas nunca, activistas que han dejado de ser activistas o no activistas que han dejado de ser activistas, Claro. que sería algo para profundizar también. Ok. Otra pregunta más, todavía tenemos unos minutos, así que todavía tenemos algunas preguntas. Si tú crees que por favor puedes resumir qué aspectos son los más importantes de lo que nos has presentado, ¿no es cierto? ¿Y qué aspectos podrían aportar al trabajo de prevención de la violencia, que finalmente está inmersa en muchos aspectos de la vida de tus entrevistados? Sí, definitivamente. O sea, la violencia, voy a ir como desde atrás hacia adelante. La violencia es algo que no está en muchos, sino que está en todas las personas. No me ha dado como para presentar los resultados que finalmente encontramos en eso que conversando dentro del grupo a la hora de realizar el análisis de la información vimos que era necesario generar una categoría específica para la violencia, porque si el 100% de 56 personas son muchas personas que han referido violencia en diferentes ámbitos, incluso no violencia solo por parte de otros colectivos, sino violencia autoinfligida también, intentos de suicidio, todo esto, que finalmente es una manifestación de violencia también. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar en la prevención? Creo que con este aporte, o sea, hay muy poca investigación, o sea, porque casi toda la investigación que se hace respecto a población LGBTIQ+ dentro de nuestro contexto suele provenir de ONG e investigación como para presentar data rápida en INEI, como para ver la situación, pero no se profundiza, por eso mencionaba al final de mi presentación, que no se profundiza de la manera en la que nosotros hacemos investigación desde la academia en los impactos que puede tener, bueno, pues esta violencia o este bienestar psicológico, el soporte social dentro de las personas LGBTQ+, que son con las que hemos trabajado nosotros. Entonces, a nivel de prevención nos da pistas de por dónde deberíamos dirigir las estrategias comunicacionales, las estrategias de prevención, las estrategias de intervención para poder abordar y ver qué variables resultarían interesantes. Se enlaza mucho con lo que estamos haciendo ahora en la parte cuantitativa de la investigación, en la que después de analizar toda esta data cualitativa, son 56 entrevistas, nos dimos cuenta de que había que incluir otras variables en la parte cuantitativa. Entonces, vamos a hablar también dentro de la parte cuantitativa de cultura del honor, no vamos a ver solo el bienestar psicológico y el soporte social, sino que estamos viendo la cultura del honor, el estrés de minorías, que es otra variable también que estamos trabajando dentro del grupo de investigación. Y todas estas variables lo que nos van a dar son luces para ver hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos de prevención. Y sobre todo yo creo que de los resultados más importantes que tenemos dentro de nuestro ámbito como psicólogos, psicólogas, psicólogos, es el hecho de la relevancia que le dan y la necesidad que le dan las personas participantes al acompañamiento psicológico y a la salud mental. Nos está dando una información, nos está dando en toda la cara la información de decir, necesitamos, o sea, porque lo hemos vivido en las entrevistas, necesitamos profesionales capacitados que nos puedan tratar de forma correcta y que nos acompañen durante todo este proceso, que en algunos casos, bueno, pues como he comentado y como hemos podido vivir en las propias entrevistas, pues son procesos bastante traumáticos. Entonces yo creo que ese sería un resultado muy importante y también nos ha ayudado a reforzar información que ya teníamos de esta data mucho más, la que mencionaba antes, que viene de ONG y de todo esto y que es data mucho más instrumental, o sea, como aquí están estos datos y no los analizamos más, estamos apoyando con esta investigación esa data, porque estamos corroborando efectivamente desde la academia, con una investigación estructurada, siguiendo todos los parámetros, que está aprobada por el Comité de Ética, estamos aportando a reforzar esa información dentro de, en nuestro caso, por supuesto, las variables que hemos considerado, que no son ni muchísimo menos todas las que se podrían considerar. Yo creo que eso sería como lo más importante. Sí, ok. Y tengo una última pregunta, a responder así rapidito, lo que pasa es que no me quiero quedar sin la pregunta. Dice, a partir de los resultados obtenidos, ¿cuáles serían los siguientes pasos desde la academia, que es algo que acabas de mencionar, para aportar al desarrollo integral de las personas LGTBQI+. Exacto.
Seguir, o sea, yo creo que lo primero que me sigue es seguir. Hay que seguir explorando otras variables, hay que seguir viendo, hay que seguir, algo muy importante también, hay que seguir haciendo partícipe a las propias personas LGBTIQ+ del proceso de investigación. Como mencionaba, nosotros en el grupo, y específicamente en el grupo del grupo que ha hecho este trabajo, la mayor parte somos integrantes de la comunidad LGBTIQ+, lo cual ha facilitado mucho el trabajo de campo porque es una población que se siente instrumentalizada. Y ellos te lo dicen, o sea, es como vienen, nos recogen la información, chao, ya nunca supimos nada, entonces somos como ratitas de laboratorio, te suelen decir. Entonces, es importante, yo creo, considerarlo desde nuestro propio punto de vista, el hecho de implicarla dentro de estos procesos. Y continuar abordando todas las variables, continuar generando modelos específicos, porque desde aquí ahora nosotros vamos a trabajar en la parte cuantitativa para ver, bueno, pues cómo es el bienestar psicológico y el soporte social específicamente en personas LGBTIQ+, porque no tiene por qué manifestarse, en algunos casos hemos visto, igual que en la población general. Entonces tenemos que seguir aportando ahí para poder diferenciar, como mencionaba, una de las medidas que hemos introducido en la parte cuantitativa, el estrés de minoría. O sea, ya se vio que el estrés no afecta de igual forma a las personas en general. Bueno, pues seguir aportando investigación científica y rigurosa. Muy bien, Noelia, muchísimas gracias. Hemos Gracias, Rafa. concluido. Muchísimas gracias a la audiencia por sus preguntas.